Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están escuchando desde su lugar de reposo. Digo yo, más que un encierro, es un tiempo de gran meditación. Es un tiempo que el Padre ha permitido por su sola soberanía para que podamos reencontrarnos nuevamente con Él, abriendo un espacio para poder volver a encontrarnos con nuestras familias, con los intereses del cielo, más allá de los intereses mundanos, con los intereses del reino de Dios. Estamos viviendo tiempos inusuales, estamos atravesando circunstancias que nunca antes la hemos pasado. Creo que en ninguna época de mi vida me pude haber imaginado una crisis mundial, una epidemia mundial que traspasó fronteras, que traspasó edades, que no respetó sexo, condición económica, que no ha respetado nada en lo absoluto. Pero este, sin embargo, parece ser el escenario perfecto para que cada uno de nosotros como individuos y como conciudadanos de una nación hagamos un alto y una introspección personal y también colectiva con respecto a nuestra relación con Dios, pero también con nuestros congéneres. Estamos a tiempo, creemos, porque sería el tiempo para establecer profundos y significativos cambios, decisiones que nos lleven a transformar familias y aún naciones. Si somos creyentes y tenemos el poder de la palabra en nosotros, creemos que esta palabra tiene todo el poder que operó en Cristo Jesús para cambiar, para transformar, para renovar, para redimir, para restaurar, para levantar, para recuperar lo que se había perdido. Si humildemente reconocemos nuestras necesidades, nuestras crasas debilidades como seres humanos y nos levantamos en el poder de Dios y en su tiempo para poder dejar un legado que esté plasmado de esperanza para las generaciones que vienen detrás y que ya están junto a nosotros también. A inicios del mes de febrero, el Espíritu Santo empezó a inquietarme con una palabra que se repitió varias veces durante mis tiempos de devocional, de meditación, de adoración. Vamos a hacer un análisis pausado por versículos, vamos a detenernos y vamos a tratar de contextualizar qué es lo que esta palabra nos está diciendo específicamente a nosotros en este tiempo. Dice el versículo 5: Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para empezar, este es un principio universal. La gracia de Dios siempre se va a derramar sobre los corazones humildes. Dios no va a obrar porque lloremos, porque nos lamentemos, porque demudemos nuestro rostro ni nos vistamos de luto. Dios va a obrar cambiando, operando en nuestras naciones, en nuestras vidas, porque encuentre corazones humillados. Y la gracia de Dios será ese favor, ese poder que nosotros no tenemos para sacarnos de estas situaciones que estamos viviendo. Ahora bien, vamos a entender cuál es la interpretación que Dios nos da en su palabra con respecto a que su persona resiste a los soberbios, a la soberbia del ser humano. Primeramente, debemos enfatizar que la naturaleza de Dios no está en rechazar o condenar deliberadamente a la humanidad por nuestros errores, por nuestros delitos, aunque el pecado hace de por sí separación con Dios. Pero el carácter de Dios es ante todo el de un Padre redentor, de un juez justo, que siempre está buscando la reconciliación y la vindicación de sus hijos. Y siempre está extendiendo una oportunidad para que la humanidad vuelva sus ojos a Él,
pero no es por cualquier medio y no es a la manera de los hombres. La única manera y camino que se abrió hace más de 2000 años fue a través de la cruz y el sacrificio de Jesucristo, porque ahí se entabló un juicio a las potestades y a las tinieblas que habían contendido contra Dios, que creyeron, que mataron la esperanza y el poder de Dios, pero al resucitar Jesús en la cruz, venció definitivamente el imperio del pecado y de la muerte. Es este sacrificio, es este el legado que nosotros tenemos en esta hora, es este el poder legal que nosotros tenemos porque ya fuimos justificados por esta gracia redentora a través del intermediario perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, quien pagó todas nuestras deudas en el Calvario. Sin embargo, hay un impedimento que hace que el hombre no vuelva sus ojos a Dios, y es a causa del orgullo, la necedad y la rebelión del corazón. Veamos lo que dice la misma palabra en el Salmo 53 del rey David. Dice así: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios, entendiéndose como necios los soberbios, los orgullosos. Y quien habló, cantó este salmo, era un rey. Era el rey David, de aquel que se dice que tuvo un corazón conforme a Dios, porque a pesar de sus múltiples errores, él logró conquistar el corazón de Dios por su humildad y por su capacidad de reconocer sus errores y enmendarlos. Continuemos. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno, y Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Esto nos da a entender que la sabiduría siempre va a estar en buscar el consejo y la ayuda de Dios, y Dios está totalmente atento a su creación para ver dónde están estos hombres y extender el oportuno socorro. Conciliando esta revelación, resistir en el contexto de Dios, de la persona de Dios, se interpreta como la posición del Creador, del Señor de la tierra, que no tolera, no aguanta, no sufre y no soportará más la rebelión de aquellos que se oponen a su reino, a su gobierno, a sus leyes, a sus mandatos, a sus preceptos, y va a combatirlos directamente, va a ser una fuerza en contra de esas pasiones y deseos pecaminosos. Ahora bien, el otro lado de la moneda es cuando el hombre resiste y se opone a Dios. No sé si alguna vez tú tuviste la oportunidad de ver en los programas de la naturaleza, en los programas científicos, la pelea entre dos machos cabríos. Este es un espectáculo bastante fuerte y violento, donde estos ejemplares empiezan a golpear sus cabezas uno contra otro, sus cornamentas son extremadamente fuertes y golpean sus cabezas hasta que uno de los dos se retira, el más débil se retira. Pero esta es la imagen perfecta de lo que sería un animal. Imagínate este mismo animal no golpeando contra otro contendiente igual a él, sino contra alguien superior a él. Este mismo macho cabrío golpeando contra una montaña tratando de derribarla. Esta es la imagen perfecta del hombre necio, del hombre rebelde, golpeando contra el poder y la diestra de Dios, que dice que es la diestra de su poder y con la cual resiste a todos los que se ponen en contra de él. El necio cree tener mayor fuerza, inteligencia, poder, recursos, cree que todo le pertenece, pero no se ha dado cuenta que todo lo que el hombre tiene es por gracia de Dios. Ahora, la Biblia nos registra
para nuestro testimonio, para nuestra advertencia, la existencia del primer ser humano que tuvo este carácter opositor, resistente, fuerte, violento, que de manera flagrante se opuso a Dios de manera voluntaria. Esto salía y brotaba de su corazón. No nos vamos a referir a Adán, porque ese no fue el carácter de Adán. La causa de la caída de Adán y separación de Dios fue sí por su pecado, pero él fue más bien guiado por un engaño y su corazón se dejó llevar por este engaño. El personaje al cual vamos a identificar y del cual vamos a tomar algunas lecciones de vida y algunas lecciones personales es aquel que, como menciono, brotó de su corazón esta capacidad de resistir y oponerse a Dios. Vamos conmigo al libro de Génesis en el capítulo 10 del 8 en adelante. Y les recomiendo que cuando usted tenga tiempo pueda leer todo el capítulo para que vea toda la historia y el contexto de esta historia, que no es una historia de niños, realmente es una historia, es parte de la historia de la humanidad. Génesis 10, 8, 11 dice que este personaje llamado Nimrod fue el primer poderoso de la tierra y el iniciador de un gobierno mundial. Y decimos gobierno mundial porque en esa época recordará que los hombres empezaron nuevamente a poblar la tierra después del diluvio universal. La tierra estaba llena de violencia, llena de animales salvajes y todos buscaban un lugar seguro para refugiarse del ataque de estos animales. Este hombre llamado Nimrod empezó a edificar una torre y una ciudad. Y él fue parte de una de las primeras civilizaciones organizadas bajo un mismo gobierno, en varias ciudades, pero bajo un mismo gobierno. Llamémoslo un gobierno universal para la época. Continuando un poco más abajo, en Génesis 19, este hombre, este personaje, tuvo una capacidad y una cualidad en sí de ser un vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando la palabra dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, significa que él se oponía, que él resistía directamente el gobierno de Dios. Y esto hizo que su nombre se vuelva como un proverbio: poderoso cazador, resistente a Dios. Recordemos que esta raza de hombres vino después del diluvio universal, como lo había dicho, y antes del diluvio hubo gigantes en la tierra, los nefileos, que se dice que engendraron hijos con las mujeres y de ellos nacieron gigantes. Ahora, cuando se refiere a Nimrod como un poderoso cazador, un gigante, se habla de su carácter, que recibió la fuerza, el ímpetu y la violencia de estos gigantes que empezaron a destrozar la tierra, y dice que aún se comían toda la productividad de los hombres de la tierra y de los mismos hombres, y que eran tiranos, pero también que tenían ese carácter guerrero. En la Biblia, para hablar de un guerrero, utiliza una palabra que es gibor, geburá. Eran extremadamente fuertes. Por eso es que este hombre, con sus manos, con su instinto, enfrentaba a toda bestia salvaje. Y esto hizo que muchos hombres se le unieran y que buscaran la protección y la custodia de este varón. Pero finalmente él llegó a tiranizar a estos conciudadanos. ¿Les suena familiar el término potencia mundial? Hoy en día, nuestros gigantes no son esos titanes de la antigüedad, ya no matan bestias, pero hay naciones que se consideran más
débiles y que buscan la ayuda y el refugio en aquellas potencias mundiales donde las economías, los recursos, la tecnología les dan un poder superior al de estas naciones más pequeñas, incluso como la nuestra. Y se van construyendo sistemas piramidales donde los más fuertes, los de mayores recursos, van quedando por sobre los más pequeños que se quedan en la base de estas estructuras. Génesis 11:4 más adelante nos dice que este mismo personaje fue un edificador, un constructor de ciudades y torres. Dice así la palabra: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Usted recordará, si leyó Génesis, una de las instrucciones precisas, ahora sí, que Dios le da a su hijo Adán, era que fructifique, multiplique, sojuzgue la tierra y se extienda, que extienda su reino, que extienda las bendiciones del reino de Dios a toda la tierra. Pero el pensamiento, la condición de este hombre es edificar un reino central, un reino donde todo se centralice en esta edificación y donde haya un poderoso. Entonces está violando deliberadamente la instrucción que vino de Dios. La cualidad es que dice una torre que llegue al cielo. ¿Qué hombre podía llegar al cielo? Lo que esto nos da la interpretación es que este hombre quería erigirse como un dios. Hagámonos un nombre tiene la siguiente connotación. Ahora bien, algo más. Las torres en estas civilizaciones, en esta civilización, tenían una cualidad. Eran unas torres escalonadas. Babel se caracterizó por edificar torres escalonadas en los lugares altos. Los famosos zigurats levantaron obeliscos, tenían árboles muy altos, utilizaban los montes, que eran el símbolo visible del poderío y la adoración en los lugares altos a los baales o dioses prefabricados por estos pueblos. Todos estos lugares, torres, zigurats, obeliscos, eran la manifestación visible de la idolatría y de los dioses a quienes ellos servían. Ahora bien, ¿qué significa hagámonos un nombre? Esta es una expresión donde hay una raíz hebrea que se dice asah. Esta raíz tiene varios significados. Vamos a ver algunos de ellos. Administrar, construir, instituir, practicar, producir. Vamos a ver qué fue lo que Nimrod administró, construyó, instituyó, practicó y produjo. Génesis 11:1 nos da la respuesta. La primera ciudad se edificó, la primera ciudad donde hablaban una sola lengua y unas mismas palabras. Esta primera ciudad se llamó Babel, entre otras que también fundaron lo que fue la antigua Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, y más tarde dio lugar también al imperio, a la primera civilización poderosa en la tierra de los sumerios. Se dice que estos hombres tuvieron un gran conocimiento de matemáticas, arquitectura, escritura, las famosas tablillas cuneiformes donde escribían, conocieron la escritura, inventaron la rueda. Nos demuestra que fue una civilización bastante avanzada para la época y esto les dio su poderío. Ellos desarrollaron mucho conocimiento y esta era la gran fortaleza de Babilonia, el conocimiento por sobre la ignorancia de los otros pueblos.
¿Qué significa que hablaban una sola lengua y unas mismas palabras? Si bien es cierto, tenían un mismo idioma, esto les daba la facilidad de comunicarse y de extenderse. Hoy me suena un poco al panorama que vivimos en las naciones y que ha venido resonando, a veces como noticias, a veces como deseos, pero es como cuando dicen, se está escuchando en las nuevas generaciones, en las naciones, ¿por qué no se derriban las fronteras? El idioma de hecho ya no es problema. Hoy tú tienes un dispositivo, si vas a otra nación y tienes este dispositivo en tu teléfono, tú puedes comunicarte con personas de otros idiomas. Las tarjetas de crédito, si tú no llevas moneda de otros países, te permiten hacer tus transacciones en cualquier parte del mundo prácticamente. Por lo tanto, ni siquiera la moneda ahora es un impedimento. Entonces vemos que este imperio y estas civilizaciones han venido reproduciendo los sistemas hasta nuestros días. Lo realmente peligroso es que todas estas capacidades y cualidades de independencia y facilidades de moverte y facilidades tecnológicas nos hacen olvidar nuestra dependencia absoluta de Dios y nos hacen perder el rumbo. Hoy seguimos escuchando de países que se siguen integrando por regiones, por comunidades, por intereses para hacer grandes bloques de poder. Entonces, vemos cómo estos sistemas siguen hoy proliferando en nuestros días. Avancemos aún más a Génesis 11:3 y veamos qué más hicieron estos pueblos, este pueblo de los sumerios, este pueblo comandado también por Nimrod. Dijeron, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Leyendo un poco la historia, comprendí que el lugar donde ellos habitaban no era un lugar donde había muchas piedras y el recurso que tenían era el barro. Pero cuando en la Biblia se mencionan ciertos aspectos, no es para manifestar la escasez de piedra. Aquí la palabra clave es en lugar de, en lugar de. El ladrillo y el asfalto simbólicamente representan el cambio de fundamento espiritual establecido por Dios cuando creó el mundo. Cuando la palabra de Dios registra edificar, se establece que la piedra era el elemento sagrado de construcción. Usted recordará que los hombres en la antigüedad, lo primero que hacían para reconciliarse con Dios era levantar altares de piedra y ahí ofrecían sus sacrificios. Entiéndase en el espíritu que no es literalmente el elemento físico, sino lo que estaban representando en el mundo espiritual. Si usted duda de lo que le estoy diciendo, justamente hoy día me encontré una noticia donde una nación asiática levantó un altar a una revolución en un monte llamado Paektu, donde está escrito que es el lugar sagrado de su revolución. Un lugar alto, una montaña grabada y firma el autor y líder de esta nación que es además comunista. Ahora bien, los hombres cambiaron el fundamento, edificaron en conocimiento humano, en sus experiencias, en sus victorias, en el poder de su fuerza, la fuerza de los hombres. Pero ¿qué dice Dios al respecto? El profeta Isaías, quien fue un profeta de restauración para la nación de Israel, dice así al pueblo:
Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será conmovido. El monte de Sión representa el lugar del gobierno de Dios. Le había hablado de ese monte anteriormente, pero el monte de Sión, que es un monte espiritual en la nación de Israel, representa el lugar de gobierno, el trono de autoridad del Dios de Israel y el Dios de las naciones. Y dice que está fundamentado, cimentado en una piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. ¿A quién se refiere sino a Jesús, el Señor, que fue probado, que fue aprobado después de haber pasado la prueba de fuego en el Calvario y se levantó como una piedra preciosa? Y esto lo pudo restablecer como Rey de las Naciones en el cielo y está esperando para volver como Rey de las Naciones de toda la tierra. El libro de Job, en el capítulo 38, también nos habla de la piedra fundamental. Usted recuerda que Job fue un hombre que pasó muchas tribulaciones. Era un justo delante de Dios, pero Dios tuvo que interpelarlo, también tuvo que confrontarlo, porque su justicia humana le había impedido ver la grandeza de Dios y empezó a confiarse de su justicia personal. Cuando Dios le interpela, le hace algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes inteligencia. ¿Quién puso las medidas o quién extendió el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases o quién puso la piedra angular? Son preguntas como para ponernos a pensar. No somos científicos, tenemos una educación, pero no conocemos el universo, no entendemos hasta el día de hoy plenamente cómo ha sido formado. Y graciosamente le voy a decir algo, ni aun este virus que nos está atacando hoy, los científicos no saben cómo tuvieron su origen los virus en la creación y en el universo. ¿Cómo vamos a saber cómo Dios fundó la tierra? Tendremos que esperar algún tiempo hasta que nos encontremos con el Creador cara a cara y nos pueda revelar estas cosas. Bueno, Hechos 4:11 también nos habla de la misma piedra. Entonces vemos que tanto el nuevo pacto como el antiguo pacto hablan de la misma piedra fundamental, no cambia. El fundamento de Dios nunca cambia. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Por tanto, la piedra angular tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ahora, la advertencia en esta hora no es desechar, es no menospreciar el fundamento de la creación que es Cristo, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. El libro de Colosenses habla muy claramente que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles. Tronos, se habla de tronos, de dominios, de potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los gobiernos visibles también fueron creados para darle gloria únicamente a Dios. Volviendo a la historia de Nimrod, este personaje instituyó un sistema en la antigüedad que sigue replicándose y replicándose a través de las generaciones. Y también dio lugar a una forma de gobierno
a través de la fuerza, de la violencia y de la imposición, que en lenguaje de hoy nuevamente sería el terrorismo. ¿Qué religión practicó Nimrod? Porque hablamos de que se practicó la idolatría, la hechicería, la adivinación, la adoración a los astros, a los seres celestiales, así como a la tierra y a los animales. Nada de esto fue inspiración divina. La palabra dice claramente que no te harás imagen, que no adorarás nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. Nuestro Dios es un Dios invisible y no necesitamos ni siquiera de manifestaciones visibles para acercarnos a Dios. Tenemos el Espíritu del Señor dentro nuestro que hace esa conexión y esa comunión con nuestro Creador. Miren, hoy es bastante común ver gobernantes que entregan sus naciones, que entregan sus mandatos, que reciben consejo de hechiceros, de brujos, de adivinadores, antes de consultar a Dios, a siervos de Dios y confiar en su palabra. Practican la nueva era y toda forma de ritos. ¿Qué produjo el sistema de Nimrod? Produjo esclavos. Había clases sociales diferenciadas. Todo esto que le acabo de mencionar, si bien no todo está detallado en la palabra de Dios, sino lo que hemos leído, usted lo va a constatar cuando va a un libro de historia universal e investiga sobre las primeras culturas de la tierra y las primeras civilizaciones universales. Este imperio sumerio, si bien tuvo mucho avance, existió 3000 años antes de Jesucristo, pero para su época ya tenía como 3000 dioses a los que ofrecían su devoción y su trabajo. Las vidas de los hombres se esforzaban por complacer a estos dioses. Para concretar y finalizar, no es que estoy poniendo ni estamos poniendo en silla de juicio a un hombre de la antigüedad. Estamos entendiendo y ubicándonos que lo que se ha instituido, se ha practicado, se ha producido, se ha reproducido, es el fundamento extraño y el carácter opositor a Dios que ha sobrevivido a pesar del tiempo. Pero estamos llegando al momento en que Dios está resistiendo, volvemos a la palabra inicial, resistiendo a los soberbios. Está dejando de tolerar la maldad y litigando contra todos los mentalizadores, seguidores, edificadores de estos sistemas que han sido sostenidos por sus recursos, por sus ideas, y han edificado estos imperios de poder en oposición a las normas de Dios. Hay una exhortación muy fuerte en el libro de Apocalipsis o de la Revelación. Está en el capítulo 18, versículos 3 al 8. Dice: porque todas las naciones han bebido al excitante vino de su adulterio, y los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Y luego oí una voz del cielo que decía: salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Babilonia no fue una civilización solamente fundada por un hombre. Fue un imperio espiritual, porque los hombres en el espíritu impartimos lo que tenemos, lo que hay en nuestro corazón. Babilonia
fue un imperio económico, espiritual, que conquistó y contaminó todas las naciones de la tierra hasta nuestros días. Y dice la palabra muy claramente, lo dice el Señor Jesucristo, porque esta palabra la dice Jesús. Hay que salir de este sistema. Es un sistema político, económico y religioso. Y esta palabra no le está diciendo a los reyes impíos, está dirigida al pueblo de Dios. ¿Qué entendemos con esto? Que aún el pueblo de Dios fue engañado por este vino embriagador del cual bebió aún la iglesia y se contaminó y entró en el sistema aún del comercio, de las negociaciones, tal vez de tolerar el pecado, tal vez de querer hablar un mismo idioma o de edificar reinos personales. Los siervos de Dios tenemos que considerar para quién hemos estado edificando, cómo lo hemos estado haciendo, si lo hemos estado haciendo en base a una religión o realmente en base a esa relación libre que hay entre Dios, el Espíritu de Dios y los hombres, sin crear súbditos a nuestro alrededor, sin crear prosélitos que nos sigan a nosotros, sino que únicamente levanten el nombre de Dios y lo sigan a Él, lo amen a Él, lo teman a Él y esperen por Él. Dice en el versículo 6, páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. Esto va a ser un juicio ejemplificador de Dios a los reyes y a las naciones de la tierra. En la medida en que se entregó ella a la vanagloria y al arrogante lujo. Aquí vemos que el carácter de Babilonia es arrogancia, vanagloria, lujo excesivo. Denle tormento, aflicción, porque en su corazón se jacta. Este espíritu tiene la cualidad de jactarse, engrandecerse y decir, estoy sentada como reina, no soy viuda, no sufriré jamás. Por eso Dios dice, el Espíritu del Señor, en un solo día les sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumada por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Este imperio no va a ser perdonado. La arrogancia, la soberbia no va a ser perdonada a menos que haya teshuvá, arrepentimiento de los pueblos, de los gobernantes, de los siervos, de los hijos de Dios que hayan participado de este sistema que corrompió toda la tierra. El ignorar esta verdad llevará a los hombres a querer regresar a sus antiguos sistemas que les daban seguridad, que les proporcionaban un trabajo, que les proporcionaban deleites, placeres, que los mantenían en sus reinos. Pero ya no es tiempo de trabajar en nuestros propios términos. Dios, a través de esta plaga que no la ocasionó Él, que es el fruto de lo que el mismo hombre ha hecho con la naturaleza, del violar las leyes, cuando en el libro de Levítico claramente te dice que no comas, te da una lista de ciertos animales inmundos que nunca deberías ingerir, porque Dios ya sabía que el cuerpo humano no tiene ninguna empatía y no tiene capacidad de asimilar esas criaturas. Sin embargo, el hombre aún ha transgredido las leyes naturales, no solo las espirituales, sino también ha traspasado las barreras naturales. Se sabe que en China se cuestionó y se juzgó a un hombre que ya estaba haciendo en un laboratorio científico experimentos con el genoma humano, tratando de reproducir un ser humano en un laboratorio. Cuánta violencia, cuánta maldad vemos en este momento.
desbordada por todos lados. Al aplastar un botón, tú puedes encontrar cómo construir una bomba, cómo asesinar, tanta pornografía, violencia. Hay demasiada corrupción en la tierra. Este alto que estamos viviendo es una voz poderosa de Dios que nos está mostrando nuestra debilidad, que está buscando corregir nuestros caminos, que está llamando la atención de los hijos. Vemos cómo el pueblo de Dios y las naciones sí están puestas en una balanza. Viene a mi memoria el pasaje del profeta Daniel, que también fue un hombre sabio que estuvo en 3 gobiernos, porque él no transó con estos gobiernos impíos, estos imperios conquistadores. Él se mantuvo firme en su fe a Dios y no negoció nunca su fe. Y Dios siempre lo respaldó. Y algo que se halló en el corazón de este hombre fue la fidelidad a Dios. Estamos en una balanza. Dios está mirando de qué copa estamos bebiendo. Si de la copa de la salvación, si de la copa de la vida eterna, si de la copa de la redención de Jesucristo, o de la copa de las abominaciones que siguen bebiendo las naciones a través del espíritu babilónico. Estoy hablando, me estoy dirigiendo a un pueblo, a un remanente de Dios que entiende los tiempos, que discierne las sazones. Es hora de que pasemos esta prueba purificadora, porque será nada más la antesala para que a través de la humillación de nuestro corazón delante de Dios, en el momento oportuno, Dios nos pueda levantar y seamos parte de esos reedificadores, constructores de las asoladas heredades que vamos a recibir, de las ruinas de muchas generaciones, como dice la Biblia, porque ciertamente vamos a ver como muchas ruinas, como muchos poderosos empiezan a caer. ¿Cuál es nuestra labor? Edificar en la piedra angular, poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En el versículo final del libro de Pedro, con el cual inicié, dice así, en el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllate ante el poder de Dios y a su debido tiempo Él te levantará con honor. Pon todas tus preocupaciones, pon todas tus ansiedades de este momento en las manos de tu Padre, porque Él está cuidando de ti, de tu casa, de tu familia, de tu vida. Él está esperando obrar en tu nación, en tu generación, en tu tiempo. Mantente alerta, cuídate de tu enemigo, que como león rugiente, el diablo como león rugiente, acechando, anda buscando a quien devorar. Qué casualidad que una de las figuras emblemáticas de Babilonia eran los leones. El león es un devorador, pero también el emblema de la tribu de Judá era un león. Es el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá que ha vencido, la raíz de un reino que ha vencido, un reino de justicia, un reino de paz y gozo que se está anunciando por boca de sus profetas, por boca de los hijos que están preparando el camino para un reino de gozo, de paz y de justicia. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. No decaigas,
La fe dice que no avergüenza. La fe es la que nos ha llevado a hacer proezas. Dice que por la fe se conquistaron reinos, se cerraron bocas de leones, se abrieron los mares por la fe en el Hijo de Dios. Aún nuestras naciones pueden despertar en esta hora. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por este mismo sufrimiento y hoy es literal. Estas aflicciones que estamos viviendo nos han afectado de una u otra manera a todos. Y hoy podemos decir, lloro contigo, me junto a ti, te entiendo. Creo que el Señor Jesús está muy conmovido por todo lo que estamos viviendo. Pero ante estos golpes, todavía hay voz del Padre, todavía hay voz del Espíritu que se levanta más fuerte como una promesa poderosa que nos dice así. Versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, Jesús, los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre fundamento sólido. En su gracia, en su amor, Dios nos ha llamado en este tiempo. No es casualidad lo que estamos viviendo, no es casualidad en lo que hemos sido entrenados, no son casualidad las verdades que el Espíritu ha venido impregnando, ha venido sembrando en todos nosotros, en grandes y en pequeños. Para esta hora nos llamó Dios, para esta hora nos preparó y no va a desperdiciar ninguno de los recursos que Él ha puesto en nosotros. Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Esta prueba tiene su límite, amados. Y después de esto nos restaurará la identidad, restaurará esa imagen poderosa de Dios, ese reino al que estamos sirviendo. Su diestra poderosa nos sostiene como sostuvo a sus hijos en la antigüedad, como sostuvo a Jesús cuando fue camino al Calvario y llegó a cumplir su obra perfecta. Y a causa de esa obra perfecta fueron juzgadas las tinieblas de la tierra y hoy tenemos la victoria en Jesucristo. Y este es nuestro fundamento firme y en este fundamento no seremos conmovidos como los reinos babilónicos. Mi oración final para ti, hijo, hija, para ti que me escuchas y si no habías escuchado esta verdad anteriormente, este tiempo que nosotros como casa espiritual estamos llamados a un ayuno de 40 días, estamos atravesando y esperando llegar al tiempo de Shavuot, que es el tiempo en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia después de que Jesús se fue, irrumpió sobre ellos como lenguas de fuego y se les impartió poder para que puedan salir en medio de la generación de víboras, en medio de un imperio que los devoraba y pudieran resistir todos los embates del enemigo y la iglesia pudiera llevar todo el testimonio de Jesucristo con poder y autoridad. Hoy estamos esperando en estos 40 días ser renovados en nuestra fe, en nuestro cuerpo, en nuestra esperanza, en el poder de Dios, en los dones espirituales que el Señor nos ha dado para servirle con potencia, con amor y hacer lo que hemos estado esperando por tanto tiempo, conquistar su reino, entrar en nuestra tierra prometida y levantar
una nueva generación que todavía tenga fe hasta que el Señor Jesucristo regrese por sus hijos a la tierra. Permanezcamos unánimes como los del aposento alto. Yo he pensado cómo estarían ellos orando. Tal vez como nosotros en este tiempo, días adorando, otros momentos en silencio, otros momentos solamente postrados, otros adorando más fuerte, pero la cualidad era la unidad, la firmeza, intercesión ferviente, adoración ferviente. ¿Para qué? Para que cuando salgamos en el momento en que seamos llamados, esta nuestra nación sea como una nación oveja. Y la cualidad de la oveja, a diferencia de la cabra, es que escucha la voz, el llamado de su pastor. Y que pueda responder nuestra nación a esta visitación de Dios y no pase de largo, sino que sea una permanencia. Y que su reino se acerque a nosotros y que la justicia que hemos clamado como pueblo se empiece a restablecer. Sé que se puede hacer. Hubo hombres como Daniel, como José, que estuvieron en estos imperios babilónicos, egipcios, pero ellos fueron la luz en medio de ellos, y hoy nosotros podemos ser la luz en medio de estas tinieblas. Quiero leerles en este momento una profecía de la profeta Cindy Jacobs, que la escuché en las redes hace muy pocos días. Ella ha estado transmitiendo constantemente con su grupo de oración y esta palabra vino para la nación del Ecuador y dice así: sobre ti, Ecuador, el Señor viene de una manera especial. Sobre ti puedo ver iglesias que eran tradicionales, pero el poder del Espíritu Santo va a descender y van a convertirse en iglesias carismáticas llenas del Espíritu Santo. Veo que el Espíritu Santo desciende sobre las calles. Veo al Espíritu Santo descendiendo en hogares donde la gente va a ser impactada por el poder del Espíritu Santo, orando en otras lenguas. El Señor dice: Ecuador, te buscaré y te hallaré. No vamos a hablar una sola lengua para destruirnos. Basta de destruirnos unos a otros. Basta de juzgar al gobierno. Basta de ponernos en contra de nuestros vecinos, de los enfermos, de la policía, de los que quieren guardar el orden. Vamos a hablar una misma lengua. La lengua del Espíritu, que habla fe y no muerte, que habla restauración y no destrucción, que habla perdón y no resentimiento ni condenación. Edifiquemos como se edifica en el reino de Dios y fortalezcámonos unos a otros en el poder que nos ha sustentado hasta el día de hoy. Yo también te digo que tú eres una roca pequeña, mas sobre la gran roca que es Cristo, tú reedificarás tu iglesia, tu nación, tu familia. Si estas son las verdades en las que crees, tienes al Espíritu Santo, tienes el poder, tienes el llamado para tomar a tu nación por herencia, porque los mansos y humildes recibirán la tierra, su tierra por heredad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Yo estoy rogando por ti, dice Jesús, para que no te falte la fe y una vez vuelto de esta tribulación, tú confirmes a tus hermanos, tú los levantes, tú les impartas, tú les des a conocer el reino que te he dado a conocer a ti. Y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, dice en Apocalipsis. Usa la llave que Dios te ha dado hoy, la que abre muchas puertas en el reino de los cielos. La fe, la perseverancia, la humildad, para que seamos los que acercan y atraen el reino de los cielos a la tierra en medio de los hombres.
con manifestación de poder, de amor, de multiplicación. Porque ese es el Dios al que servimos. Nuestra nueva normalidad, como se ha dado en decir, no es el aislamiento. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Paz, amados, que esta palabra te haya edificado, te haya consolado, te haya dado la conciencia de que tú eres un llamado y un ungido de Dios, que no eres casualidad y que el Padre ha invertido la vida de su Hijo en ti para que des fruto al 30, al 60 y al 100. En el nombre de Jesús, bendiciones, paz.